Dios les bendiga, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allí donde, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 10. Capítulo número 10. ¿Lo tenemos? Voy a darle lectura a los 4 versículos del capítulo 10. Usted me sigue ahí con su vista. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Oremos. Padre bendito, Dios de todo poder, gracias te damos por este tiempo, Señor. Queremos meditar en tu palabra. Enséñanos, Señor, a comprender y a entender tu palabra y principalmente llevarla a cabo. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los que estamos aquí presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, que tu bendición llegue hasta ellos. Padre, todo te lo ruego y suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién le gusta tomar cafecito? ¿Verdad? Hay muchos. Y bueno, ahorita está muy calientito, ¿verdad? A mí me gusta el cafecito bien caliente, pero cuando estamos en tiempo de frío, hay aparatitos que echan ya la agüita caliente. Bueno, pues la agarro de allí y todavía la caliento más, porque me gusta bien calientito. Y a veces observamos a algún hermano, alguna hermana que le gusta mucho el café, y a veces, como dicen, y si es tapadito, mejor. Pero ¿qué sucede? Que cuando nos estamos tomando o se está tomando ese cafecito bien rico, que cuando lo preparó y le dio el primer sorbito, a veces decimos, qué sabroso me quedó el cafecito. Y le da sus sorbitos, pero en esos sorbitos se da cuenta que anda una mosquita por allí nadando con sus alitas. Tal vez también le gusta el café, queriendo salir, o está disfrutando también el café, porque también le gusta. ¿Cuál es su reacción? ¿O cuál es nuestra reacción? Agarramos una cuchara y quitamos la mosquita y seguimos, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque la mosca es un bichito que nos da asco. A veces anda una que otra ahí en la casa y buscamos matarla hasta que no haya. Lo tiramos, nos volvemos a preparar otro cafecito. Tal vez ya no nos quede igual, pero volvemos a preparar otra tacita de café. O tal vez no se dio cuenta de la mosca. Ya se da cuenta cuando la siente
a lo mejor hasta vómito le da. Entonces esas mosquitas, ¿verdad?, son muy molestas. Y aquí en la porción de la palabra de Dios nos habla, nos dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Las moscas y el perfume. El mensaje se llama ¿cómo está tu perfume? ¿O cómo está nuestro perfume? La mosca es un insecto díptero de unos 6 milímetros de largo. Suelen alimentarse de heces, basura y animales en descomposición, y ponen huevos por allí y en otros lugares repugnantes. La mosca puede transmitir microbios que propagan enfermedades cuando se posan en los seres humanos o en los alimentos de los seres humanos. Como dice el texto, las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. El perfume en la palabra de Dios siempre representa algo de mucho valor, algo de alto precio. Los perfumistas preparaban los perfumes con las especias y plantas más finas y caras, pero todo eso se echaba a perder cuando una pequeña mosca caía en él. Ese perfume que se preparó con mucho cuidado, ese perfume que estaba hecho de ingredientes finos y caros, ese perfume que pudo haber sido usado por reyes, por reinas, se echaba a perder. No servía más para nada cuando algo tan pequeño, tan insignificante como una mosca, llegaba a caer en él. Y el texto nos dice así, o sea, es comparado así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En el versículo 16 del capítulo 9 dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Cuando no hay sabiduría, bueno, pues el hombre, ¿a dónde recurre? A las armas. Dice la palabra de Dios que mejor es la sabiduría que las armas. Esa pequeña locura que nos dice la palabra de Dios, al que es estimado como sabio y honorable. Todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, desde que escuchamos el mensaje, desde que Cristo está morando en nuestro corazón, somos sabios, ya. Porque ya no estamos en esa ignorancia antigua. Entonces, cualquiera de nosotros, e incluso a veces algún amigo, algún vecino se nos acerca para pedir algún consejo, o a veces para pedir una oración. ¿Por qué? Porque ven la diferencia, nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué significa locura? Locura es una acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma irreflexiva o temeraria. Esa es la locura. A veces cuando sucede algo dicen, pues se descontroló, perdió el control de sí mismo y hizo esa locura.
¿verdad? Lo más reciente, ¿verdad?, que vimos por ahí en la televisión con un actor muy famoso. ¿Y qué significa pequeña locura? Son acciones pecaminosas que parecen inofensivas. Una miradita codiciosa, una palabrita subida de tono, una mentirita piadosa, todo empieza por algo pequeño y poco a poco se va haciendo más grande, así como el fuego que se ha desatado en las montañas, en nuestras montañas. Todo empezó, ¿verdad?, con una llamita y luego el viento y todo, y pues ahorita están batallando para apagar ese fuego. Todo pecado, por pequeño que sea, ¿verdad?, es malo delante de Dios. Recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Fue una mirada codiciosa la ruina de Lot, cuando se le dio a escoger la tierra que quería. Fue otra mirada codiciosa la que llevó a David a cometer adulterio y luego homicidio. Vamos a ver allí en Gálatas, sin perder allí Eclesiastés, porque ahorita regresamos allí. Gálatas capítulo número 5. Aquí tenemos y encontramos una lista desde el versículo número 19 hasta el versículo 21. Vamos a leerlo juntos para que participen. Dice: Estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos una lista de moscas que si nosotros permitimos que ese enjambre llegue a nuestras vidas, y más siendo considerados como sabio y honorable, bueno, pues no es del agrado de nuestro Dios. Y hay otras más tipo de moscas. Las moscas muertas son comparadas con las locuras o pecados del hombre, que es considerado sabio y honorable, o sea, una persona con sabiduría. ¿Verdad? La palabra de Dios nos dice que hay dos tipos de sabidurías. La sabiduría de lo alto, ahí no lo dice Santiago, es pura, dice. Después pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero también está la sabiduría terrenal, animal, diabólica, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría solo es efectiva cuando se pone en práctica con el único propósito de agradar a nuestro Dios, que nuestro Dios sea glorificado, y no para alcanzar beneficios propios. Ya cuando se busca alcanzar beneficios propios, pues esa no es sabiduría de lo alto, esa es sabiduría terrenal.
Sabio y honorable es la persona que posee la sabiduría y la aplica para su testimonio de vida, con un olor y aroma grato, que cuida su perfume, es decir, cuida su testimonio. Por eso la pregunta del mensaje: ¿cómo está tu perfume? ¿Cómo está nuestro perfume? ¿Qué olor o aroma emana el creyente como hijo de Dios? Vamos a buscar allí en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo 14 al 17. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El aroma de un buen perfume no pasa desapercibido. Cuando alguien deja un aroma sabroso, hasta le hacemos con la nariz, buscando de dónde proviene ese aroma. Vamos a ver ahora en Efesios capítulo número 5, versículo 1 y 2. Dice la bendita palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como buscamos el buen aroma, rechazamos también el mal aroma. Si viene algún aroma molesto, incluso hasta buscamos retirarnos de ese mal olor. Llama nuestra atención y nos hace buscar de dónde proviene ese aroma. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere de la vida de cada uno de nosotros, como dice la palabra de Dios, en olor fragante, un olor agradable, que la gente que no conoce a Jesucristo se agrade de vernos, de ese aroma sabroso, olor grato, que ese aroma en nuestra vida llame la atención en las personas que no lo conocen, que las personas se sientan atraídas hacia Jesús por medio de nuestra vida, y no con olor malo, de tal modo que la gente se retire, se aleje por esas moscas muertas que hacen heder al mejor perfume. Nuestra vida, es decir, el fruto del Espíritu Santo. A veces decimos los frutos del Espíritu, pero es el fruto del Espíritu. Un racimo, decimos un racimo, pero un racimo de uvas trae muchas uvas. Así también el fruto del Espíritu, que es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que solo la presencia de Cristo en nuestras vidas podemos dar ese bonito aroma. Aquí en Efesios 5 nos habla de algunas cosas también que pueden perjudicar nuestro aroma. Dice el versículo número 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dios quiere que quitemos todos esos tipos de moscas que pueden dar mal aroma a nuestro perfume, a nuestro testimonio. Hermano, hermana, ¿su aroma llama la atención? ¿Es un aroma agradable o es un aroma que hiede? Las personas son llamadas a poner atención, las que no conocen a Cristo, por su aroma, o son rechazadas o se alejan, se sienten atraídas hacia Jesús a causa de su perfume. Si es así, gloria a Dios por ello, y vamos a seguir cuidando nuestro perfume. Que esas moscas que andan merodeando para dañar nuestro testimonio, nuestro perfume, bueno, pues no lleguen a nosotros. Hay muchas moscas muertas que pueden dañar nuestro perfume. Hay muchas personas en esa condición que van dejando ese mal olor por donde quiera que van. Y la persona se acostumbra al aroma. Ellos no lo sienten, pero las otras personas sí. Como la persona que es fumadora, pues ella la persona no huele nada. Pero las personas de al lado sí sienten el aroma del fumador, aunque no esté fumando. Y si le da el saludo, le deja la mano con olor a tabaco. Pero la persona no se da cuenta. Entonces así muchas personas a veces traen mal aroma por las moscas muertas que han dañado su perfume. Necesitamos deshacernos de esas moscas. No dejemos que ese enjambre de moscas ande a nuestro alrededor. Y hay muchos ejemplos de moscas que nos perjudican. A veces consideramos que no tiene importancia. Hay una mosca que nos puede perjudicar mucho, y es mandamiento de Dios. Por ejemplo, el dar nuestro diezmo. ¿Qué dice el Señor allí en Malaquías? Si no lo damos, que somos ladrones. Y el Señor nos dice: probadme en esto. O sea, en dar nuestro diezmo, y el Señor va a abrir las ventanas de los cielos. Pero no lo hagamos por las bendiciones que el Señor nos va a dar. Hagámoslo por la obediencia, porque a Dios le agrada la obediencia, y recurramos a Él para ponernos a cuentas con Dios. El rey David
vamos a ver allí en el Salmo 51. Como en aquellos tiempos el apóstol Pedro, que le falló al Señor y después lloró amargamente. El rey David en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Qué tristeza cuando no se reconoce el pecado y seguimos viviendo en pecado, pudiendo ponernos a cuentas con nuestro Dios, y el Señor nos perdona. Allí en Isaías capítulo 1, versículo número 18, dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero necesitamos ir al Señor, ponernos a cuentas. Ya basta de traer ese enjambre de moscas que perjudican, que dañan nuestro perfume, y que, como decía hace rato, a veces ni cuenta nos damos, o ya nuestra sensibilidad ya está cauterizada y creemos que nadie se da cuenta. Pero como dice la palabra de nuestro Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero necesitamos reconocer, como dijo el mismo apóstol: estas cosas os escribo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero necesitamos reconocer que estamos mal delante de Dios, reconocer que traemos ese enjambre, y solamente Dios, poniéndonos en las manos de nuestro Dios, esas moscas ya no dañarán nuestro perfume. Dios les bendiga.